Hola chicos, ¿qué tal? Esta es la clase número 9. La clase número 9 creo. Sí, la clase número 9 voy a chequear ya. No, sí, la clase número 9. Ya. Chicos, el día de hoy nosotros vamos a hacer las oraciones ya en tipo interrogativas. Ya, oraciones interrogativas. Interrogative sentences. Interrogative, interrogative sentences. Ya, oraciones interrogativas ya. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué consta esto? Ya la clase pasada hicimos oraciones negativas. ¿Está bien? Oraciones negativas. Ahora vienen las oraciones interrogativas. Interrogative sentences. ¿Ya? Entonces, chicos, para poder hacer una oración interrogativa, ya vamos a utilizar lo primero, que es el verbo to be. Aquí está la estructura. El subject, el sujeto. ¿Está bien? O sea, tú, él, ella, Pedro, Juan, no sé, el perro, no sé. ¿Está bien? Y el complemento. The complement. Y por último, al último, vamos a añadirle el question mark. El question mark es el signo de interrogación. Entonces, el signo de pregunta en inglés es question mark. ¿Está bien? Ya, entonces, a toda una pregunta siempre va a haber dos tipos de respuesta. ¿Está bien? Si es sí o si es no. ¿Está bien? ¿Está bien? Tú puedes responder sí o puedes responder no. Cuando respondes sí, es el yes, luego le añades el subject y luego el verbo to be. Cuando es no, el subject, el verbo to be y el not. ¿Está bien? Vamos a hacer ejemplos para que esto quede claro, ¿ya? Primero, a ver, vamos a intentar poner todo esto aquí arriba para que tengamos un poco más de espacio. Aquí, este es por aquí, ya, aquí creo que está bien, ¿no? Es más, inclusive lo vamos a achicar un poco porque está muy grande, ocupando mucho sitio. Creo que hoy es demasiado. Ya, creo que está bien, ahí está. Ya, perfecto. Entonces esto lo vamos a checar. Listo. Ya tenemos espacio entonces. Vamos a empezar a hacer oraciones interrogativas, ¿ya? Entonces, la oración más sencilla que se podría hacer, por ejemplo, sería la siguiente, ¿ya? Vamos a insertar un word aquí, vamos a poner lo siguiente, vamos a hacerlo bien rápido para no perder mucho el tiempo aquí. Vamos a disminuir el tamaño de la letra a un 40, y ya está. Entonces, vamos a empezar. Primero, para que tú hagas una oración interrogativa, la oración interrogativa, ¿cómo empiezas? ¿Cómo dice? Con el verbo to be. Es decir, ¿se acuerdan que antes, para hacer una oración afirmativa, era primero el sujeto y luego en el verbo to be? Por ejemplo, tú eres mi papá. You are my father. Yeah, you are my father. Miren cómo está estructurado. Primero es sujeto, you, luego es verbo to be, are, y luego es el complemento, my father, you are my father. Cuando quería hacer una oración negativa, tú no eres mi padre, you are not my father. ¿Se acuerdan? You are, sujeto, verbo to be, are, not es not, y my father el complemento. You are not, tú no eres, you are not, tú no eres, y aquí es tú eres, you are. ¿Se acuerdan? Y si queríamos escribir esto mejor todavía, acá podemos ponerle you aren't, you aren't, you aren't, you aren't my father. You aren't my father. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era algo así? Entonces, you aren't my father. ¿Está bien? Nosotros tenemos que reconocer aquí lo siguiente, ¿ya? Tienen que percatarse de esto, ¿dónde está aquí? Esto es muy importante. Para una oración afirmativa simple, una oración simple, simplemente es primero sujeto, luego es verbo to be y luego es complemento. Sujeto, verbo to be, el verbo y el complemento. Para una oración negativa, ¿qué es? Para una oración negativa, oye, ¿qué pasó aquí? Está feo. Vamos a borrar esto de aquí. Ahí está. Para una oración negativa viene a ser sujeto, you, el verbo to be más el not, el verbo to be, verbo más el not. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Y el complemento. Este es el complemento, ¿está bien? Pero para una oración interrogativa ya no es así. Si yo quiero decir, tú eres mi papá, quiero preguntar ahora, yo ya no quiero afirmar ni quiero negar, quiero preguntarle, ¿tú eres mi padre? Entonces, ¿cómo pongo eso? De la siguiente manera. De la siguiente manera vamos a hacer. Recuerden que ya no es en este caso, entonces,
ya no es primero el sujeto. Ya no es el sujeto primero. Ahora, ¿quién es primero? El verbo to be. Si el verbo to be es primero, entonces pasamos a decir lo siguiente. Are. ¿Está bien? Si acá yo en el modo simple, yo he puesto you are, en el modo interrogativo pondré are you. Porque así lo dice la regla. Cambia el lugar. Primero es el verbo to be, que es are, y luego es el subject. En este caso, you, porque yo quiero preguntarle a mi papá, o sea, yo quiero decirle tú. Are you, eres tú, are you, eres tú, my father, y lo demás es igual, ¿no? El complemento, my father, el complemento es my father, aquí está, complemento, the complement. Entonces, primero es el verbo to be, aquí está el verbo to be, es are. El sujeto, ¿a quién le estoy preguntando? You, a ti, are you, eres tú, are you, my father, el complemento es my father. Are you my father? Y el último que se le pone, el question mark, el de acá, el question mark. Entonces le añadimos el question mark, el signo de pregunta. Are you my father? ¿Eres tú mi padre? Are you my father? ¿Está bien? Sencillo, ¿no? Entonces, para poder acá resaltar lo siguiente, que es muy importante, es en las oraciones afirmativas y en las oraciones negativas, primero iba el sujeto y luego el verbo to be. En la oración negativa era el verbo to be más el not. En cambio, en una oración interrogativa, interrogative sentences, primero va el verbo to be, aquí ves el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Y luego el question mark. Question mark. Q, con una Q. ¿Se ve? Ya chicos, entonces, este es un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más hasta que quede muy claro. No se preocupen. Vamos a darle una y otra vez. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, algo muy sencillo. Algo muy sencillo. Vamos a poner acá lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a insertar una letra, un tamaño ya está. A ver, vamos a hacer algo muy sencillo otra vez. Bien sencillo. Vamos a poner tamaño 40. Perfecto, listo. Entonces vamos a decir, primero, una oración afirmativa, ¿ya? Por ejemplo, él es con tilde, claro, él es japonés, ¿ya? Japonés. ¿Ya? Él es japonés. Esto es afirmativo. Negativo, él no es japonés, Interrogativo, ¿es el japonés? Aquí ya tiene que haber un coma. ¿Es el japonés? ¿O él es japonés? Bueno, no necesariamente que sea así, ¿sí? Simplemente vamos a poner, él es japonés. Él es japonés. ¿Sí? Tú sabes que todos estos de acá tienen su tilde, ¿no? Su tilde, solo que no lo puedo poner ahorita porque es difícil con el Word. Mucho trabajo ya. A ver, vamos a poner. Entonces chicos, vamos a continuar. Él es japonés. Afirmativo. Él no es japonés. Negativo. Interrogativo. Él es japonés. ¿Cómo haríamos eso en inglés? A ver, en inglés sería de la siguiente manera, ¿no? En inglés sería de la siguiente manera. A ver, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo. Primero, en afirmativo, él es japonés. He is. Japonés en inglés, ya lo aprendimos. Japanese. ¿Se acuerdan? Entonces, he is Japanese. He is Japanese. Esto es afirmativo, ¿se acuerdan? En negativo, él no es. He is not. Él no es japonés. Japanese. He is not Japanese. Is más not, no es. ¿Está bien? He is not Japanese. Él no es japonés. Entonces, hasta el momento vamos bien. Hasta el momento tenemos lo siguiente. Tenemos esto de acá. He es el subject, sujeto. Is el verbo. Y Japanese el complemento, ¿no? Esto es una oración afirmativa. Si quiero oración nativa, he, sujeto, subject. Is el verbo. Not, obviamente el not. Y no, Japanese, el complemento. Pero si quiero escribirlo mejor, ¿qué podría hacer acá? En lugar de poner is not, puedo poner isn't. He isn't Japanese. He isn't Japanese. ¿Está bien? Entonces aquí he isn't sería el verbo más el not. V más not. He isn't Japanese. Esto es la oración en forma negativa.
Ahora, si yo quiero ponerlo por último en interrogativa, ¿cómo haría en interrogativo, chicos? ¿No? ¿Cómo haría en interrogativo? Primero el verbo is he. El verbo is y luego el sujeto is he y el complemento Japanese y el question mark. ¿Is he Japanese? ¿Él es japonés o es el japonés? ¿Está bien? Ahí te está preguntando, ¿él es japonés? ¿Ya? Entonces, vamos acá, vamos a poner aquí con resaltar lo siguiente. Esta es una oración interrogativa. Interrogative sentences. Primero va ¿quién? Primero va Primero va el verbo to be. El verbo to be is. Luego el sujeto. Y luego el complemento. Todo esto es el complemento. Y luego el question mark. El question mark. ¿Sí? Como la estructura que para formar una oración interrogativa. Aquí está. Verbo to be primero. Luego subject. Y luego el complemento. ¿Sí? Luego el complemento. Y luego el question mark. Verbo to be, subject y luego el complemento. ¿Ya? Entonces aquí está. Verbo to be is. Subject, he. Japanese, japonés. Ahí está. Complemento. ¿Se dan cuenta, no? Cuando es afirmativo es he is Japanese. Cuando es interrogativo, al contrario, is he Japanese. Y el signo de interrogación nada más. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a practicar bastante para que esto quede muy claro. Esto quede muy claro. A ver. Ya no voy a hacer las oraciones negativas, ¿ya? Porque estaba haciendo las oraciones negativas, pero recordar un poco la clase pasada. Ahora, de frente voy a hacer oraciones afirmativas e interrogativas, ¿ya? Para que se entienda mejor. Afirmativas y luego interrogativas. Rápido nada más. Y creo que es la mejor manera que puedan ustedes entenderlo, ¿ya? Entonces, a ver, otra pregunta, por ejemplo. Podemos preguntar, ¿ustedes son estudiantes? ¿Ya está bien? Ustedes son estudiantes, hay que preguntar eso, ¿ya? Hay que preguntar, ¿ustedes son estudiantes? Primero vamos a copiar esto de acá, vamos a copiarlo, vamos a ponerlo aquí. Ya, entonces, primero hay que hacer nuestras preguntas. ¿Ustedes son estudiantes? ¿Ya? ¿Ustedes son estudiantes? En español, afirmativo. Y luego hay que preguntarle, ¿ustedes son estudiantes? ¿Ustedes son estudiantes? ¿Cómo haríamos esto en inglés entonces? A ver, ya más rápido nada más. Sería de la siguiente manera, ¿no? Sería así. Sí. Primero, ustedes son estudiantes. En oración afirmativa en inglés, ustedes es you. Ustedes son, you are. Estudiantes, students. Ustedes son estudiantes. Si quiero hacerlo en forma interrogativa, cambio el orden, ¿no? Ahora primero el verbo to be, are, y luego el sujeto, you. Are you? Ustedes son estudiantes, students. Y el question mark. Are you students? ¿Ustedes son estudiantes? ¿Está bien? Entonces ya saben la diferencia entre oraciones afirmativas y oraciones interrogativas. You are students y el otro es Are you students? ¿Está bien? Are you students? Perfecto. Ya. Listo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos muy bien. Ya. Una más. A ver, otra más. Vamos a seguir. Por ejemplo, ya. A ver, acá al costado alcanza así, ¿no? Ya. Por ejemplo, si yo quiero decir yo estoy en el parque. Yo estoy en el parque. Y luego quiero preguntar, ¿yo estoy en el parque? ¿Yo estoy en el parque? Si ahora yo digo, yo estoy en el parque y luego quiero preguntar, ¿yo estoy en el parque? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso en inglés? De la siguiente manera, ¿no? Primero, yo estoy en el parque. I am in the park. I am in the park. ¿Está bien? Yo estoy en el parque. I am, yo estoy. I am, yo estoy o yo soy, ¿se acuerdan? In the park, en el parque. Yo estoy en el parque. Ahora, ¿qué más? En interrogativa. Yo estoy en el parque. Primero que va, el verbo to be. Am, y luego el sujeto. Am I in the park? Y el question mark. Am I in the park? Lo único que cambia es esto. Acuérdate, esto cambia nada más. Am I in the park? Am I in the park? Aquí es I am in the park. Yo estoy en el parque. Y aquí en forma interrogativa, I am in the park. Yo estoy en el parque. ¿Estoy yo en el parque? ¿Está bien?
Listo. ¿Sencillo, no? Ya chicos, a ver, vamos a seguir. Estoy dejando este espacio en blanco para poner después las respuestas. ¿Cómo deben responder ustedes? ¿Ya? Vamos a seguir aquí, por ejemplo. Por ejemplo, otra más, a ver. Puedo poner yo soy de Perú. O tú eres de Perú. O nosotros somos de Perú. Nosotros somos de Perú. Nosotros somos de Perú. Bueno, Perú es con tilde, pero les dije que no me deja poner acá la tilde. Ya, nosotros somos de Perú. Ahora, en el interrogativo. Nosotros somos de Perú. Nosotros somos de Perú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pondremos eso en forma en inglés? En inglés. Nosotros somos de Perú. We are. Nosotros somos de Perú. We are from Peru. Ustedes no pueden poner aquí we are of Peru, porque of significa de. We are de Perú, nosotros somos de Perú. Ustedes no pueden poner of, porque cuando ustedes hablan de países, recuérdense que era from. Where are you from? ¿Se acuerdan? Where are you from? Ya, la pregunta. Nosotros somos de Perú. ¿Está bien? Where are from cuando te refieres a un país o cuando te refieres a de dónde eres. ¿Está bien? Nosotros somos de Perú. We are from Peru. Nosotros somos. We are, nosotros somos de Perú. From Peru, de Perú. Y si quiero preguntar, ¿nosotros somos de Perú? Quiero preguntar, entonces sería, ¿Are we from Peru? ¿Are we from Peru? Eso tendría que preguntar, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Cambia esto nada más. En lugar de we are, es ¿Are we from Peru? ¿Se acuerdan cuando tú le preguntabas a una persona en la conversación lo siguiente? Chicos, esto es un poquito más subidito de nivel, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes, lo van a captar. Cuando yo le digo a alguien, Where are you from? ¿Se acuerdan que en la conversación inicial utilizamos eso para preguntarle de qué país era? Where are you from? Where are you from? Where es de dónde. Where, ¿dónde? Are you from? ¿De dónde eres tú? Aquí dice, eres tú de, ¿verdad? Está preguntándole nada más, ¿ya? Esto es como que ustedes no van a traducirlo tal como está escrito, pues ustedes tienen que interpretar. El inglés no siempre es traducir, en inglés se trata de interpretar también las oraciones. Por ejemplo, si ustedes lo traducen tal como está, va a decir, ¿dónde eres tú de? Eso no significa, ¿no? Significa, ¿de dónde eres tú? Where are you from? ¿De dónde eres tú? ¿Saben? Eso significa. Entonces, más o menos ya entienden la estructura, pues. Are, primero el sujeto. Are, primero el verbo to be. Luego el sujeto, you y from, el complemento. Igualito, ¿eh? Por ejemplo, acá aquí dice, we are from Peru. Nosotros somos de Perú. Y si quiero preguntar, ¿ustedes son de Perú? Are we from Peru? Oh, no, perdón. ¿Nosotros somos de Perú? Nosotros somos de Perú. ¿Está bien? Ya, esas serían las maneras de preguntar. Esto de acá lo vamos a dejar, lo vamos a eliminar para que no se confundan, ¿ya? Entonces, a ver, una última pregunta para pasar a las respuestas, ¿ya? Una última pregunta para pasar a las respuestas. A ver, por ejemplo, si yo quiero decir, tú estás bien. Tú estás bien. Estoy afirmando, ¿no? Que alguien está bien. Tú también es con tilde. Estás también es con tilde. A ver, voy a ponerlo en con tilde para no hacernos problemas, ¿ya? Solo que demora mucho. Aquí está. Tú estás bien. Y ahora tengo que volver a cambiarlo a inglés. Y ya está. Ahora, tú estás bien. Y si quiero preguntarle, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Simplemente lo vamos a copiar para no hacernos tanto rollo. ¿Tú estás bien? Quiero copiarlo nada más, ¿ya? Aquí está. ¿Tú estás bien? Y al final le pregunto su signo de interrogación, ¿no? ¿Tú estás bien? ¿Ya? Entonces, para escribir eso en inglés, ¿qué haríamos? Vamos a hacer lo siguiente. Sencillo nada más, rápido. ¿Tú estás bien? You are. Tú estás bien. Ok. You are okay. ¿Sí? O you are good. Nada más.
o you are well, pero lo mejor es you are okay. Tú estás bien. Y quiero preguntarle en inglés, ¿tú estás bien? ¿O estás tú bien? Are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Estás bien? You are okay? Are you okay? ¿Correcto? Ya está. Así de sencillo nada más. Entonces, vamos a empezar a responder estas preguntas, estos ejemplos de preguntas que hemos hecho. ¿Ya? Vamos a empezar a responder estas preguntas. Porque, a ver, para responder a una oración interrogativa es yes or no. ¿Está bien? Yes or no. Cuando tú respondes yes es con el subject y el verbo to be. Cuando respondes no es subject, el verbo to be más el not. Por ejemplo, aquí con este ejemplo, ¿ya? Are you my father? ¿Eres tú mi padre? Entonces yo tengo dos maneras de responder. Yo tengo dos maneras de responder sí y no. Yes. A ver, por ejemplo, ¿eres tú mi padre? Entonces, las respuestas son dos. Sí o no. Are you my father? ¿Eres mi padre? Sí, tú eres mi papá o no, tú eres mi papá. Uno de los dos. ¿Cómo respondemos entonces eso? De la siguiente manera, oye, se borró, ¿no? Se borró. Ya. Primero, si quiero responder sí, tú eres mi papá, entonces pongo yes, como está tal aquí, aquí como está aquí está yes, luego subject, luego verbo to be. Yes, subject, you, tú. Sí, tú eres. You are. Sí, tú eres. Yes, you are. Así de fácil, ¿ves? Así de fácil. Yes, you are. Sí, tú eres. Aquí está. Yes, you, subject y are, verbo to be. Tal como dice aquí. Yes, you are. Sí, tú eres. Y si quieres decir no, tú no eres. O no eres. No. You are not. No. No. You are not. Pero tienen que tener presente algo. Tienen que tenerlo muy en claro. Que cuando tú utilizas las respuestas en inglés, tú puedes escribir en este caso, tienes que saber que necesariamente aquí tiene que haber una contracción. O sea, tienes que contraer are más not. Tienes que contraer are más not. No puedes contraer you y are. O sea, en reglas generales tú sí puedes. ¿Se acuerdan cuando estamos haciendo oraciones afirmativas? You más are es your. ¿Se acuerdan? Pero cuando tú respondes a este tipo de preguntas, que tienen el verbo to be, es decir, am, is, are, entonces tú en las respuestas cortas, esto se llama respuestas cortas, short answers, ¿ya? En las respuestas cortas tú tienes que contraer are y not, que sería aren't. Aren't. You aren't. Entonces, tu respuesta sería yes, you are, si eres, y no, you aren't, no eres. Are you my father? ¿Eres mi padre? Entonces, tú mismo lo ves y dices yes, you are, sí, tú eres, o no, you aren't, no eres. ¿Está bien? Como una película, ¿no? Cuando ves en Star Wars y le preguntan, ¿tú eres mi padre? Are you my father? Y lo ve bien y le dice, ah, sí, tú eres. Yes, you are. O si no, le dice, no, you aren't. No, tú no eres. ¿Está bien? No eres. En inglés significa no eres. De frente, no eres. Sí eres. Ahora, ya, chicos, pasamos a la siguiente. A ver, la siguiente. Aquí, por ejemplo, ¿is he Japanese? ¿Es japonés? ¿Él es japonés? ¿Él es japonés? Vamos a responder. Entonces vamos a responder. ¿Él es japonés? Entonces, podemos decir acá, sí, él es japonés. Yes, he is. Yes, he is. Sí, él es. Sí es. ¿Está bien? Sí es. Yes, he is. Si quieres ponerlo acá, yes, he's Japanese. Sí, él es japonés. No hay ningún problema. Pero lo básico nada más es que pongas yes, he is. Y si quieres ponerle no, no es, no, él no es japonés. No, he is not. Is más not, ¿se acuerdan? Como acá, como aquí. Aquí la regla, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí la regla María? No, más el subject, y luego el verbo to be, más el not. Es lo que estamos haciendo acá. No, más el subject, más el verbo to be, más el not.
Pero ¿qué les dije? Que acá tiene que haber is más not, una contracción. Por lo tanto, tiene que ser isn't. No, he isn't. Si es él, o perdón, él es japonés. Si es, no es. No, he isn't. Yes, he is. No, he isn't. ¿Está bien? Listo. A ver. A ver, a ver. Con las siguientes, con las siguientes. Hay que seguir, vamos. Ya no falta poco nada para entender. Por ejemplo, aquí. You are students. Are you students? ¿Ustedes son estudiantes? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? A ver, vamos a ver. Are you students? ¿Ustedes son estudiantes? Sí, ustedes son. Yes, you are. Sí, ustedes. You are. Sí, ustedes son. Sí, ustedes son. Muy bien. O si no, no. Ustedes no son. No, you are más not. You are not. No, you are not. Pero les he dicho que acá debe haber contracción. You aren't. No, you aren't. Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Yes, you are. Sí son ustedes estudiantes. No, you aren't. No, no son. ¿Está bien? ¿Está bien? No son estudiantes. No, you aren't. No, ustedes no son. Correcto. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, el otro para responder en este caso en el parque. Aquí dice, ¿no? I am in the park. Am a in the park. Am I in the park? Am I in the park? Am I in the park? Entonces, ¿estoy yo en el parque? ¿Yo estoy en el parque? ¿Yo estoy en el parque? Entonces, si mi respuesta es sí, es yes, I am. Sí, yo estoy. Yes, I am. Yes, I am. Y si quiero decir no, no estoy, no, I am not. No, yo no estoy. Pero ya les he dicho que acá tiene que haber una contracción. Pero también les dije que no existe la contracción am más not. Es la única excepción. Es la única excepción. No existe am más not. Por lo tanto, lo que puedes contraer acá es a con am. ¿Está bien? A con am. ¿Correcto? Entonces aquí contraemos am, I y am. Sería I'm. No, I'm not. ¿Está bien? No, I'm not. No, I'm not. ¿Ya? No, yo no estoy. No, yo no estoy en el parque. Am I in the park? Yo estoy en el parque. ¿Estoy yo en el parque? ¿Estoy yo en el parque? Yes, I am. Sí estoy. No, I'm not. No estoy. ¿Correcto? A ver, la última. Vamos a seguir. We are from Peru. Are we from Peru? Nosotros estamos en Perú. Nosotros estamos en Perú. O nosotros somos de Perú. Nosotros somos de Perú. Entonces, respondemos. Si la respuesta es sí, nosotros diremos, yes, we are. Yes, we are. ¿Sí? Ahí está. Sigan la estructura. Yes, el sujeto y el verbo to be. Yes, we are. Allí. Yes, we are. Y si quiero decir nosotros no somos de Perú. No, we are más not. Pero tienen que recordar que hay contracción en are y not. We aren't. No, we aren't. No, we aren't. ¿Está bien? Y la última. A ver acá. Aquí vamos a ver la última. Si te preguntas, ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Are you okay? ¿Are you okay? ¿Estás bien? Entonces, si yo estoy bien, yo voy a decir, ojo, me están preguntando a mí. O sea, una persona me está diciendo, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Entonces, ¿yo qué le voy a responder? Yes, I am. Sí, yo estoy. ¿Está bien? Chicos, aquí no quiero que se confundan ya. No quiero que se confundan. Hay dos maneras también de poder responder este tipo de preguntas. Claro, por ejemplo, si una persona misma, vamos a hacerlo como yo les he enseñado, ¿ya? Si una misma persona les dice, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Entonces la persona misma te mira y te dice, ah, tú estás bien. O sea, sí, estás bien. Simplemente hacen lo que les he enseñado, ¿no? Le dicen, la misma persona dice, yes, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Sí, tú estás bien. Pero si la persona me ve bien, o sea, primero, ya digamos que yo me he caído,
Entonces la persona me dice, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Y luego la persona me mira bien y se da cuenta de que no estoy bien. Entonces la persona me dirá, no, you are, de frente, you aren't. No, you aren't. No estás bien. O sea, no, you aren't. ¿Sí? Pero recuerden que es la misma persona la que me pregunta. A ver, vamos a hacerlo con dibujitos para que entiendan mejor todavía. Aquí. Entonces acá voy a tener, aquí está la persona, yo estoy acá, tirado en el piso ahí, convaleciente, muriendo. Ahí está. Y la persona me mira con sus ojos así. Y me señala con su dedo. Y me está mirando, ¿eh? Yo estoy tirado en el piso. Y la persona me pregunta, ¿Are you okay? Es la persona que me pregunta, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Y bueno, la persona luego me mira y dice, yes, you are. Sí, tú estás bien. Pero luego me mira mejor y me ve que estoy con mis ojos así X, muertos. Y él me dice, no, you aren't. No, tú no estás bien. No, tú no estás. Pero ¿qué pasaría si la persona me pregunta a mí, ¿Are you okay? ¿Are you okay? Y yo luego le respondo lo siguiente. ¿Qué le respondería yo? ¿Qué cosa le respondería yo? ¿Qué le respondería yo? Yo le respondo lo siguiente. Yo le respondo, si me siento bien le diré, yes, I am. Sí, yo estoy bien. Yo estoy. Yes, I am. Porque estoy hablando de mí. I am. Yo estoy. Sí, yo lo estoy. Yo estoy bien. Y si yo me siento mal, digo, no, I am not. No, I am not. No, estoy bien. Pero recuerden que tengo que contraer I con am. ¿Está bien? Entonces la contracción aquí sería I'm. No, I'm not. Yo le digo, no, no estoy bien. No, I'm not. No, yo no estoy bien. ¿Se ven? Entonces se dan cuenta que la respuesta para una pregunta varía, depende de la persona a quien la conteste. ¿Correcto? Varía de la persona a quien la conteste. Por ejemplo, en el primer ejercicio, cuando nosotros hicimos esta respuesta, ¿Are you my father? ¿Eres tú mi padre? Entonces, yo lo veo bien y yo digo, yes, you are. Sí, tú eres. O lo veo mejor y digo, no, you are. No, tú no eres. ¿Está bien? No, tú no eres mi padre. Entonces, pero ¿qué pasaría si a mí me preguntan? ¿Qué pasaría si una persona viene y me dice, ¿Are you my father? Una persona me pregunta a mí y yo le tengo que responder. Entonces la respuesta sería distinta. Sería de esta manera. Sería, si yo soy su padre, le diré, yes, I am. I am. Yes, I am. Yo soy tu padre. Sí, lo soy. Pero si yo no soy su padre, yo le diré, no, I am. Con contracción ya. I am not. No, I am not. No, yo no soy tu padre. Entonces ya se dan cuenta que la respuesta depende de la pregunta. Depende de quién hace la pregunta. Les repito, por ejemplo, aquí le dicen, ¿Are you my father? Yo le estoy haciendo una pregunta a alguien, le digo, ¿tú eres mi padre? Y luego yo mismo le respondo, yes, you are, sí, tú eres. Yo le puedo decir, no, you are, no, tú no eres. Pero, ¿qué pasaría si una persona me pregunta a mí, ¿Are you my father? ¿Eres mi padre? ¿Y yo qué le respondo? Yo le respondo, yes, I am, sí, yo soy tu padre. O si no, le respondo, no, I'm not, no soy tu padre, I'm not, ¿está bien? Entonces esto varía un poquito, ¿ya, chicos? Hay que practicarlo mucho para tenerlo bien, bien, así, bien claro, ¿ya? Y ustedes que puedan aprenderlo mejor. Ya, chicos, esa ha sido la clase por el día de hoy. Por favor, practiquen mucho, ya es muy importante que dominen esto al derecho y al revés. Y bueno, ya la siguiente clase vamos a hacer este mismo tipo de preguntas, pero antes de todo le vamos a poner estos 3 o estos 5, dependiendo, ¿no? Dependiendo, ya no se asusten mucho, simplemente hay que asustarse, hay que estudiar bastante, ¿ya? Repasen mucho para que cuando ustedes dominen esto, ya no se pierdan esta clase. Si ustedes no estudian lo que les estaba enseñando hasta el día de hoy, pues no van a entender nada, ¿ya? Bueno, chicos, ya estamos llegando a un nivel ya un poquito más fuerte, así que espero que por favor lo estudien a conciencia y repasen una y otra vez, ¿sí? Una y otra vez. Ya, chicos, nos vemos.
Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.